Esto es Bermudas, una roca solitaria en mitad del océano, sin ríos, sin lagos, sin una sola fuente natural de agua dulce, sin petróleo, sin minerales, sin tierra suficiente para alimentar a su propia gente. Rodeada por completo de mar abierto, recibe de frente las tormentas que nacen en el Atlántico y viajan miles de kilómetros antes de encontrarla. Y sin embargo, sobre esa roca viven más de 60.000 personas con uno de los niveles de vida más altos del planeta. Hay algo todavía más extraño. La riqueza de Bermudas no sale del suelo, sale de los huracanes, de los terremotos, de los incendios y las inundaciones que ocurren a miles de kilómetros de distancia, en países que la mayoría de los bermudeños no ha pisado nunca. En esta isla sin una sola gota de agua dulce, se firman los contratos que deciden quién paga cuando el mundo se rompe. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo un peñasco de piedra caliza, sin nada que ofrecer, terminó controlando una de las industrias más silenciosas y más poderosas del planeta? Esa respuesta va a llegar. Pero para entenderla, hay que empezar por el principio, y el principio es un naufragio. Cuando alguien escucha la palabra Bermudas, casi siempre imagina lo mismo. Una isla tropical del Caribe, palmeras inclinadas sobre la arena, un mar tibio y un archipiélago rodeado de vecinos. Nada de eso es exacto. Bermudas no está en el Caribe. Está sola, en pleno Atlántico Norte, a una latitud parecida a la de Carolina del Norte. Es un territorio británico de ultramar formado por unas 7 islas principales unidas por puentes y por más de 100 islotes rocosos repartidos alrededor. Todo eso junto suma poco más de 50 kilómetros cuadrados de tierra firme, menos de lo que ocupa un barrio grande de Buenos Aires o de Ciudad de México. Pero el tamaño no es lo que define a Bermudas. Lo que la define es la distancia. La tierra continental más cercana es el Cabo Hatteras, en la costa este de Estados Unidos, a unos 1.000 kilómetros al oeste. 1.000 kilómetros de mar abierto, sin nada en el medio. Y esa cifra todavía se queda corta para explicar lo aislada que está. Si una persona saliera de Bermudas navegando en línea recta hacia el este, tendría que cruzar más de 4.800 kilómetros de océano abierto antes de encontrar tierra otra vez. Y esa tierra sería la costa de Marruecos, en el norte de África. Entre esos dos puntos no hay absolutamente nada, ni una isla, ni un arrecife habitado, ni una plataforma. Solo agua salada, viento y olas que se repiten hasta el horizonte durante días enteros de navegación. No hay países vecinos con los que compartir una frontera. No hay una cadena de islas grandes que la protejan de las tormentas. No hay puentes ni carreteras que lleven a ninguna parte. Cada tornillo, cada litro de leche, cada medicamento y cada persona que llega a Bermudas tuvo que cruzar antes una extensión inmensa de mar. Esa es la primera cosa que hay que entender de este lugar. Aquí nada llega por casualidad. Hay otra idea que conviene sacar del camino ahora mismo, porque acompaña a estas islas desde hace décadas. El Triángulo de las Bermudas. La historia es conocida. Una zona del Atlántico donde barcos y aviones desaparecerían sin dejar rastro, tragados por algo que nadie logra explicar. Ese relato se popularizó en los años 60 y 70 y convirtió el nombre de la isla en sinónimo de misterio. El problema es que no resiste los datos. Las compañías de seguros marítimos, que son las que pierden dinero de verdad cuando un barco se hunde, nunca han cobrado tarifas especiales por esa zona. Las estadísticas de accidentes ahí no son más altas que en cualquier otra región del océano con tráfico intenso, y buena parte de los casos famosos ocurrieron a cientos o miles de kilómetros de donde la leyenda los ubica. Lo digo al principio y no al final por una razón. La historia real de Bermudas es mucho más extraña que la inventada, y empieza el 28 de julio de 1609. Ese día, una flota inglesa navegaba rumbo a Jamestown, la colonia recién fundada en Virginia. La nave insignia se llamaba Sea Venture y llevaba provisiones, colonos y al futuro gobernador de la colonia. Un huracán la separó del resto de la flota. Durante 4 días,
La tripulación achicó agua sin descanso mientras el casco se abría. Cuando ya no quedaba nada que hacer, el almirante George Somers vio tierra en el horizonte y tomó una decisión desesperada. Encalló el barco a propósito contra los arrecifes de coral que rodeaban aquella isla desconocida. No murió nadie. Los 150 sobrevivientes llegaron a la orilla y descubrieron algo que los dejó atónitos. La isla estaba deshabitada. Los marineros españoles y portugueses la conocían desde hacía casi un siglo y la habían marcado en sus cartas, pero ninguno se había quedado. La llamaban la Isla de los Demonios, por los ruidos que salían de noche de los acantilados, que en realidad eran los gritos de miles de aves marinas anidando en las rocas. Y había una razón más concreta para no quedarse. No había ríos, no había lagos, no había arroyos ni manantiales, ni una sola fuente natural de agua dulce en toda la isla. Solo piedra caliza porosa, cedros, cerdos salvajes que habían dejado los barcos españoles y un mar interminable alrededor. Los náufragos pasaron 10 meses allí, construyeron 2 barcos nuevos con el cedro de la isla y con lo que pudieron rescatar del Sea Venture, y en mayo de 1610 llegaron finalmente a Jamestown. Pero algunos volvieron, y ese fue el comienzo. El relato del naufragio llegó a Londres y causó tal impresión que se cree que inspiró a William Shakespeare para escribir La Tempestad, estrenada en 1611. La isla imposible del Atlántico se convirtió en literatura antes de convertirse en un país. Antes de seguir, quiero preguntarte algo. El español es la lengua materna de casi 500 millones de personas, repartidas en más de 20 países. Se habla en México, en Argentina, en Colombia, en Perú, en España, en Chile, en Guatemala, en República Dominicana, en Guinea Ecuatorial. Cada uno con su acento, su historia y su forma de nombrar las cosas. Así que tengo curiosidad. ¿Desde qué país nos estás viendo y qué hora es ahí en este momento? Escríbelo en los comentarios. Me gusta leer hasta dónde llega este canal. Ahora acomódate. Vamos a recorrer una roca en mitad del Atlántico, donde no debería vivir nadie, y donde hoy viven 60.000 personas. Para entender por qué Bermudas no tiene agua, hay que entender de dónde salió Bermudas. Y no salió del mar como sale una isla del Caribe. Salió del fuego. Lo que hoy se ve sobre la superficie es apenas la punta de algo enorme. Bermudas es la cima de un volcán submarino gigantesco cuya base se hunde más de 4.000 metros por debajo del nivel actual del océano, apoyada en el fondo del Atlántico Norte. Si el agua desapareciera de golpe, no veríamos una isla. Veríamos una montaña más alta que la mayoría de los picos de los Alpes, levantándose sola en medio de una llanura submarina vacía. Ese volcán se formó hace entre 30 y 35 millones de años, sobre un punto caliente del manto terrestre. Estuvo activo, expulsó lava, construyó su propia montaña y después se apagó para siempre. Ahí empezó la segunda parte de la historia, la que hizo a Bermudas habitable y maldita al mismo tiempo. Cuando el volcán se enfrió, el océano se puso a trabajar. Los corales encontraron en la cima apagada una plataforma perfecta y empezaron a crecer sobre ella. Generación tras generación, durante millones de años, los arrecifes se acumularon. A eso se sumaron conchas trituradas, esqueletos de organismos microscópicos y sedimentos marinos, capa sobre capa sobre capa. El resultado es una tapa de piedra caliza de unos 60 metros de espesor que cubre por completo la roca volcánica original. Bermudas, tal como la pisan sus habitantes, no es un volcán. Es un cementerio de coral endurecido apoyado encima de uno. Esa tapa es un regalo del océano, y es también la maldición que definiría todo lo que vino después. Pero antes de llegar a eso, hay que hablar del mar que la rodea, porque tampoco es un mar cualquiera. Bermudas está dentro del Mar de los Sargazos, el único mar del planeta que no tiene una sola costa. No lo delimita ninguna tierra. Lo delimitan 4 corrientes oceánicas que giran alrededor de él y lo mantienen encerrado en su propio remolino gigante. Es un mar con fronteras hechas de agua en movimiento. La más importante de esas corrientes es la corriente del Golfo,
que arrastra agua tibia desde el trópico hacia el norte y pasa cerca de la isla. Gracias a ella, Bermudas es mucho más cálida de lo que le correspondería por su latitud. Está a la altura de Carolina del Norte, pero se siente como el Caribe. Ese detalle tiene consecuencias enormes. El agua alrededor de la isla es de una transparencia poco común. En buenas condiciones, la visibilidad bajo el agua supera los 60 metros. Y los arrecifes de coral que rodean Bermudas son los más septentrionales del mundo. Ningún otro coral vive tan al norte. Están ahí porque la corriente del Golfo los mantiene tibios en una zona donde deberían morir de frío. Ese mar excepcional dejó tres cosas que hacen de Bermudas un lugar difícil de comparar con ningún otro. La primera está a la vista de cualquiera que camine por Horseshoe Bay, la playa más conocida de la isla. La arena es rosa. Durante mucho tiempo se creyó que el color venía de fragmentos de coral rojo triturado. La explicación real es más rara. El color lo produce un organismo microscópico llamado Homotrema rubrum, un foraminífero de caparazón rojo intenso que vive pegado a la parte inferior de los arrecifes y dentro de sus grietas. Cuando esos organismos mueren, o cuando los peces loro muerden el coral para alimentarse de las algas y trituran todo lo que hay dentro, esos caparazones rojos se rompen en partículas diminutas. El oleaje las arrastra hasta la orilla, donde se mezclan con la arena blanca de origen calcáreo. El resultado es ese rosa pálido que cambia de intensidad según la luz del día. Cada playa rosa de Bermudas es, literalmente, un cementerio de criaturas microscópicas, mezclado con coral molido por los dientes de un pez. La segunda cosa está debajo del agua. En el fondo marino que rodea la isla, descansan más de 300 naufragios documentados. Es una de las mayores concentraciones de barcos hundidos del mundo en un área tan reducida. La razón es sencilla y cruel. Bermudas está rodeada por una plataforma de arrecifes que se extiende varios kilómetros mar adentro, muy por delante de la costa visible. Un capitán que veía la isla en el horizonte y creía tener espacio de sobra, ya estaba en muchos casos navegando sobre coral. Durante siglos esta isla estuvo justo en la ruta que unía el Caribe con Europa y con los puertos de Norteamérica. Muchos barcos que pasaban por ahí no volvieron a salir. Hoy esos naufragios son otra cosa. El coral creció sobre los cascos, los peces se instalaron en las bodegas, y lo que fue una tragedia se convirtió en arrecife artificial y en uno de los destinos de buceo de pecios más famosos del planeta. La tercera cosa está bajo tierra. En 1905, dos chicos de la isla jugaban al cricket y perdieron la pelota por un agujero en el suelo. Bajaron a buscarla con una cuerda y una linterna y encontraron un mundo que llevaba 30.000 años en oscuridad total. Es la Crystal Cave. Durante la última glaciación, cuando el nivel del mar era mucho más bajo, el agua de lluvia se filtró lentamente por la piedra caliza arrastrando minerales disueltos y fue construyendo estalactitas blancas gota a gota a lo largo de milenios. Debajo hay un lago subterráneo de agua tan quieta y tan clara que las columnas de piedra se reflejan enteras y cuesta distinguir dónde termina la roca y dónde empieza el agua. Si todo esto te está gustando, suscríbete al canal y déjale un me gusta al video. Es lo único que necesito para seguir haciendo estos documentales y a partir de aquí la historia se pone bastante más rara. Vamos a ver cómo 60.000 personas resolvieron el problema de vivir en una isla donde el agua desaparece bajo sus pies. Porque esa misma piedra, caliza que construyó las cuevas, es la que casi hace imposible la vida en Bermudas. Alrededor de la isla hay agua por todas partes. Millones de kilómetros cúbicos de océano en todas las direcciones, y ni una sola gota que se pueda beber. Cuando alguien intenta resolverlo cavando, el problema empeora. Bajo Bermudas no hay un acuífero limpio esperando. Hay agua salobre, contaminada por el mar que se filtra sin obstáculo a través de la piedra caliza porosa. La isla es, en términos prácticos, una esponja apoyada sobre agua salada. Esa es la gran paradoja del lugar. En medio del océano más grande del hemisferio norte, el recurso más valioso de la vida cotidiana no es el mar.
son las gotas de lluvia que caen del cielo, y ni siquiera esas se quedan quietas. No hay ríos que atraviesen la isla, no hay lagos naturales de los que sacar agua. Cuando llueve sobre Bermudas, el agua no se acumula en la superficie como ocurre en casi cualquier otro lugar del mundo. Se filtra en cuestión de minutos a través de la caliza y desaparece hacia abajo, donde se mezcla con el agua salada y se vuelve inservible. Eso convierte cada lluvia en un acontecimiento. En la mayor parte del planeta, la lluvia es un fastidio o una rutina. Aquí es un ingreso, y si no se atrapa antes de que toque el suelo, se pierde para siempre. La solución que encontraron los bermudeños está a la vista de cualquiera que sobrevuele la isla, aunque muy pocos entienden lo que están mirando. Miles de tejados blancos brillando sobre las colinas verdes. No es una decisión estética, no es una moda colonial ni una ordenanza de buen gusto. Es un sistema de captación de agua diseñado hace siglos, perfeccionado por generaciones y hoy obligatorio por ley. Funciona así. El tejado no es liso, está construido en escalones, con losas de piedra caliza solapadas como las escamas de un pez. Cuando empieza a llover, el agua no se desliza de golpe hacia el borde. Baja escalón por escalón, perdiendo velocidad, y eso da tiempo a que se encauce en unos canales tallados en la propia piedra. Esos canales la llevan a los bordes, de ahí a las bajadas, y de las bajadas a un tanque enterrado debajo de la casa. Cada vivienda de Bermudas se sostiene, literalmente, sobre su propia reserva de agua. El sistema es tan crítico que dejó de ser una costumbre y pasó a ser código de construcción. Las normas de edificación de la isla exigen que toda casa nueva tenga una cisterna con capacidad proporcional a la superficie de su tejado. No se puede construir una casa grande con un tanque pequeño. El tamaño del techo determina cuánta agua se puede recoger, y la ley obliga a que haya dónde guardarla toda. Hasta el color blanco tiene una función, y en realidad tiene tres. La piedra caliza se pinta con un revestimiento blanco que la sella y actúa como filtro y desinfectante natural, de modo que el agua que llega al tanque está más limpia. Ese mismo blanco refleja la luz intensa del sol y mantiene la casa más fresca por dentro, en una isla donde el calor y la humedad son constantes buena parte del año. Y el peso de la piedra maciza ancla el tejado contra los vientos de huracán, en lugar de dejar que se lo lleve la primera racha fuerte. Un solo elemento de la casa resuelve el agua, la temperatura y la resistencia a las tormentas al mismo tiempo, y nadie lo diseñó en un laboratorio. Salió de generaciones de gente observando qué funcionaba y qué no en el único lugar donde vivían. Aún así, el sistema tiene un límite. Cuando pasan semanas sin llover, los tanques bajan. Ahí aparece la parte que casi nunca se cuenta. Bermudas tiene camiones cisterna que reparten agua a domicilio, y una familia que se queda sin reservas tiene que comprarla y pagar por cada carga que le llenen el tanque. La isla también opera plantas de desalinización por ósmosis inversa que convierten agua de mar en agua potable para abastecer la red pública, los hoteles y los edificios del centro. Esa agua funciona, pero cuesta cara. Desalinizar consume mucha energía, y la energía en una isla que importa todo su combustible es uno de los gastos más altos del presupuesto familiar. Es decir, en Bermudas, el agua tiene precio de mercado, y ese detalle es la puerta de entrada a algo más grande que es cuánto cuesta realmente vivir aquí, porque la escasez no termina en el grifo, empieza ahí. La primera señal la nota cualquiera que llega a la isla y quiere moverse. No puede alquilar un coche. Ninguna agencia se lo va a dar, porque está prohibido por ley. Desde mediados del siglo XX, cuando el automóvil privado empezaba a expandirse por el mundo, Bermudas hizo lo contrario. Impuso un límite estricto, un solo coche por vivienda, sin importar cuántos adultos vivan en ella ni cuánto dinero tengan, y prohibió por completo el alquiler de coches a los visitantes. Una isla de 50 kilómetros cuadrados con carreteras estrechas simplemente no aguanta el tráfico que aguantaría un país con espacio.
En un mundo donde casi todos los gobiernos empujaban en dirección contraria, una isla del Atlántico decidió que su recurso más escaso después del agua era el espacio. El resultado se escucha antes de verse. En las carreteras de Bermudas no domina el rugido de los motores de coche, sino el zumbido de las motonetas, que son el transporte real de la isla, y la bocina de los ferries que cruzan de una punta a otra sobre un agua tan clara que a veces parece que el barco flota en el aire. Los turistas se mueven en motoneta, en autobús, en ferry, en taxi y desde hace pocos años en unos coches eléctricos diminutos de 2 plazas que las autoridades autorizaron como excepción limitada. Los residentes hacen más o menos lo mismo. Las distancias son tan cortas que ir al trabajo, llevar a alguien a la escuela o pasar por una tienda toma pocos minutos, y en el camino uno se cruza con caras conocidas. Esa es la parte amable. La otra parte tiene números. Bermudas aparece de forma sistemática en los primeros puestos de las listas de lugares más caros del mundo para vivir. No es una exageración de folleto turístico, es una consecuencia aritmética de su geografía. Casi todo lo que se consume en la isla llega en barco o en avión. No hay agricultura a escala, no hay industria pesada, no hay fábricas. Los alimentos, la ropa, los materiales de construcción, los repuestos, los medicamentos, el combustible, todo cruza el océano antes de llegar al estante. A eso se le suman los aranceles de importación, que son una de las principales fuentes de ingresos del gobierno, porque Bermudas no cobra impuestos sobre la renta personal. El efecto en la góndola del supermercado es brutal. Productos básicos que en México, Colombia o España costarían poco pueden multiplicar su precio varias veces al llegar aquí. Una compra semanal corriente para una familia se convierte en una cifra que en la mayor parte del mundo hispanohablante sonaría a lujo. La vivienda es el otro golpe. Con 50 kilómetros cuadrados de superficie, buena parte de ellos protegidos, ocupados o simplemente inaccesibles, el suelo es un recurso finito de manera literal. No hay periferia a la que expandirse, no hay ciudad dormitorio al lado, no hay terreno barato a media hora. Alquilar un apartamento modesto en Bermudas cuesta lo que costaría un alquiler de gama alta en muchas capitales europeas o latinoamericanas. Y comprar es otra historia, porque no cualquiera puede. Bermudas restringe con dureza la compra de propiedades por parte de extranjeros. Un no bermudeño necesita una licencia del gobierno y solo puede adquirir inmuebles por encima de un valor tasado muy alto, lo que en la práctica reduce el mercado abierto a una franja minúscula de propiedades de lujo. El objetivo es explícito: impedir que el capital internacional, que es abundante en una isla llena de compañías financieras, expulse a la población local de su propia tierra. Lo mismo ocurre con el trabajo. Un extranjero necesita un permiso vinculado a un empleador concreto, y la ley obliga a que las vacantes se ofrezcan primero a bermudeños. Existe además una regla histórica que exige que las empresas que operan en el mercado local sean mayoritariamente de propiedad bermudeña. La isla se abrió al dinero del mundo, pero puso candados para no ser comprada por él. Los salarios acompañan ese nivel de precios y están entre los más altos del mundo en términos nominales. Un profesional del sector financiero, un abogado o un contador ganan cifras que en América Latina serían impensables, pero ese promedio esconde una brecha real. Quien trabaja en hotelería, comercio, construcción o servicios cobra bastante menos y enfrenta exactamente los mismos precios en el supermercado y el mismo alquiler. La salud sigue la misma lógica. Bermudas tiene un sistema de calidad y un hospital de referencia, pero es uno de los lugares con el gasto sanitario per cápita más alto del planeta. El seguro médico es obligatorio, la cobertura suele venir por el empleador, y las primas son un peso considerable en el presupuesto de cualquier hogar. Y hay un límite físico que ningún dinero resuelve. Un caso grave o muy especializado puede requerir un traslado aéreo a Estados Unidos, porque una isla de 60.000 habitantes no puede sostener todas las especialidades médicas que existen. La educación pública es gratuita y obligatoria y funciona,
Pero para estudiar una carrera universitaria, casi todos los jóvenes bermudeños tienen que irse. La isla tiene un college, no una universidad completa. Eso significa que la mayoría de las familias, en algún momento, enfrenta el gasto de mandar a un hijo a estudiar a Canadá, Reino Unido o Estados Unidos. Esa es la vida real detrás de las postales. Un lugar seguro, ordenado, con una calidad de vida altísima, donde la gente se saluda por la calle y el mar está a 5 minutos de cualquier punto. Y al mismo tiempo un lugar donde todo cuesta más, donde el espacio se acabó hace tiempo y donde la clase trabajadora hace equilibrio para sostenerse en la misma isla donde se mueven miles de millones de dólares, lo cual devuelve a la pregunta del principio. Una roca sin agua, sin minerales, sin tierra fértil y sin nada que exportar. ¿De dónde salió todo ese dinero? La respuesta tiene 3 capítulos, y ninguno de los 3 empieza con un recurso natural. Los 3 empiezan con la misma idea: usar la posición. El primer capítulo es un árbol. Cuando llegaron los primeros colonos, la isla estaba cubierta de cedro bermudeño, una conífera endémica que no crece en ningún otro sitio. Su madera resultó ser extraordinaria para construir barcos, liviana, resistente a la pudrición y a la broma marina, y lo bastante flexible como para trabajarla sin astillarse. Con ella, los carpinteros de la isla desarrollaron el Bermuda Sloop, un velero de casco estilizado y aparejo triangular con una vela mayor de proporciones inusuales para la época. El resultado era más rápido y mucho más maniobrable que los barcos europeos equivalentes, sobre todo navegando contra el viento, que es donde se ganan y se pierden las travesías. Solo en el siglo XVIII se construyeron cerca de 1000 de esas embarcaciones. Con ellas, los bermudeños hicieron algo que no era obvio. En lugar de buscar riqueza en su propio suelo, que no tenía nada, la buscaron en el mar. Navegaban hasta las islas turcas, extraían sal de las salinas y la vendían en los puertos de Norteamérica, donde la sal era imprescindible para conservar carne y pescado antes de que existiera la refrigeración. También hicieron cosas menos limpias. Durante décadas, los sloops bermudeños se usaron para el corso, una forma de piratería autorizada por la corona, atacando barcos enemigos con permiso oficial. Y una parte del comercio y de la construcción naval de la isla se sostuvo sobre trabajo esclavizado, un capítulo que Bermudas cargará siempre y que va a reaparecer más adelante en esta historia. De ese primer capítulo queda una lección que la isla nunca olvidó. Si no tienes nada que vender, vende tu ubicación. El segundo capítulo llegó cuando el primero se agotó. Los barcos de vapor y el acero volvieron obsoleta la madera, y a mediados del siglo XX, una plaga de insectos escama devastó los bosques de cedro bermudeño y mató la enorme mayoría de los árboles de la isla en pocos años. El recurso que había fundado la economía desapareció casi por completo. Para entonces Bermudas ya había encontrado otra cosa: el turismo. Su clima templado, sus playas rosas y sobre todo su cercanía a la costa este de Estados Unidos la convirtieron en un destino elegante para los estadounidenses ricos. Durante buena parte del siglo XX, el turismo fue el motor de la economía, pero el turismo es frágil. Depende del clima, de las crisis económicas ajenas, de la moda y de la competencia de destinos más baratos. Y Bermudas nunca iba a poder competir por precio con el Caribe. Así que buscó un tercer capítulo. Y ahí es donde la historia se vuelve difícil de creer. En Hamilton, la capital, hay una regla urbanística que sorprende a cualquier visitante. Ningún edificio puede superar en altura la torre de la catedral de la ciudad. El resultado es un centro financiero sin un solo rascacielos, de edificios bajos pintados en tonos pastel, a pocos pasos de la orilla del mar. Dentro de esas construcciones modestas, se firman todos los días contratos por miles de millones de dólares que protegen al mundo de catástrofes que quienes los firman nunca han visto con sus propios ojos. Esto es el reaseguro, y conviene explicarlo bien, porque es literalmente de lo que vive esta isla. Cuando una persona asegura su casa, paga a una compañía de seguros. Si la casa se incendia, la compañía paga.
Ese sistema funciona mientras los siniestros estén repartidos, unas cuantas casas al año, en distintos lugares, sin relación entre sí. El problema aparece cuando llega un huracán categoría 5 y destruye 100.000 casas al mismo tiempo, en la misma región, el mismo día. Ninguna aseguradora local tiene reservas para eso. Quebraría antes de terminar de pagar. Por eso, las aseguradoras compran su propio seguro. Le pagan una parte de sus primas a otra empresa, mucho más